Después del gran triunfo en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías demostró el poder del Dios verdadero ante todo Israel, uno pensaría que su victoria traería paz. Pero no fue así. La noticia de la derrota de los profetas de Baal llegó rápidamente a la reina Jezabel, la poderosa y temida esposa del rey Acab. Lo que sucedió a continuación marcó el comienzo de una de las persecuciones más intensas en la vida del profeta. Jezabel, consumida por la ira tras la humillación pública de sus sacerdotes en el Monte Carmelo, sintió que su poder sobre el reino y su influencia sobre el pueblo se tambaleaban. No podía aceptar que el profeta Elías, quien había desafiado a Baal y a sus seguidores, saliera ileso de esa situación. La derrota de sus profetas era un golpe directo a su autoridad y a todo lo que había construido. Su orgullo y sed de venganza no le permitirían dejar pasar ese agravio sin represalias. Determinada a eliminar a Elías a cualquier costo, Jezabel envió un mensajero con una amenaza mortal. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no hago yo con tu vida como se hizo con la vida de ellos. Dijo, refiriéndose a los profetas de Baal que habían sido ejecutados. La reina estaba dispuesta a utilizar todo su poder para asegurarse de que Elías no viviera más allá de ese día. Elías, a pesar de haber sido testigo de la intervención divina en el Monte Carmelo, sintió miedo. El poder de Jezabel era real, y su amenaza, letal. Así, el gran profeta de Dios, que había enfrentado con valentía a cientos de falsos profetas, huyó por su vida. Se dirigió al desierto, solo y abatido, buscando refugio lejos del alcance de la reina. Mensaje a la audiencia. El miedo es una reacción humana que todos, incluso los más valientes, experimentamos. A veces, incluso cuando hemos visto grandes cosas en nuestras vidas, o hemos superado enormes desafíos, el miedo puede paralizarnos. Elías, un profeta que había visto la mano de Dios actuar poderosamente, también tuvo miedo y huyó. Lo importante es recordar que no importa cuán grande sea nuestro temor, no estamos solos. Es en esos momentos de debilidad y miedo que debemos confiar en que Dios, o la fuerza en la que creemos, sigue con nosotros, guiándonos y dándonos nuevas oportunidades para levantarnos. En su huida, Elías llegó hasta Beerseba, en Judá. Allí dejó a su siervo y continuó solo su camino hacia el desierto. La desesperación y el agotamiento lo consumían. Bajo un árbol de enebro, se sentó y oró a Dios, pidiendo morir. Dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Todos, en algún momento, hemos experimentado la desesperación y el agotamiento al punto de sentir que ya no podemos seguir adelante. Incluso Elías, un gran profeta de Dios, llegó a pedir la muerte en medio de su angustia. Es importante recordar que estos sentimientos, aunque profundos y dolorosos, no son el final de nuestra historia. En nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, aún podemos encontrar esperanza. Dios, la vida o el amor que nos rodea, nunca nos abandona, y muchas veces, cuando pensamos que ya no podemos más, es cuando estamos a punto de recibir la fortaleza y el propósito que necesitamos para continuar. Pero Dios no había terminado con Elías. Mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció y le dio comida y agua, fortaleciendo su cuerpo para la travesía que tenía por delante. Elías se levantó, y fortalecido por esa comida, caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. A veces, en nuestros momentos más difíciles, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, es fácil pensar que estamos solos. Pero este relato de Elías nos recuerda que Dios nunca nos deja solos. Aun cuando no lo vemos o no lo sentimos, Él está cuidando de nosotros, enviándonos lo que necesitamos para seguir adelante. Así como Dios envió un ángel para fortalecer a Elías, también nos brinda recursos, personas y circunstancias para ayudarnos a atravesar nuestras dificultades. Nunca debemos olvidar que, incluso en el desierto más árido de nuestras vidas, Dios sigue proveyendo y acompañándonos. En Horeb, Elías encontró refugio en una cueva. Allí, en la soledad de la montaña, Dios le habló de nuevo. Pero no fue en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego.
Dios se reveló a Elías en un susurro suave, diciéndole que no estaba solo. Había aún 7,000 personas en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. A veces esperamos que Dios se manifieste de manera grandiosa en nuestras vidas, con señales poderosas y visibles. Pero muchas veces, como con Elías, Dios nos habla en un susurro suave, en la calma. Este pasaje nos enseña que Dios siempre está con sus hijos, incluso en los momentos de soledad y desesperación. Nunca estamos realmente solos, aunque lo sintamos. Él conoce nuestro dolor, nuestras luchas, y nos recuerda que siempre hay más personas fieles y caminos de esperanza de los que creemos. Dios está presente en los detalles, en la quietud, y en la certeza de que nunca abandona a quienes confían en Él. Dios le dio a Elías una nueva misión: ungir a Jehú como el próximo rey de Israel, a Hazael como rey de Siria, y a Eliseo como su sucesor. Con estas instrucciones, Elías comprendió que su ministerio aún no había terminado. La persecución de Jezabel no había detenido el plan de Dios. Este momento en la vida de Elías nos recuerda una verdad fundamental. Dios siempre tiene un propósito para nosotros, incluso cuando sentimos que nuestras fuerzas se han agotado o que hemos llegado al final de nuestro camino. Las dificultades y las persecuciones no pueden detener los planes de Dios. Aun cuando pensemos que nuestro tiempo ha pasado o que hemos fracasado, Dios nos muestra que siempre hay una nueva misión, un nuevo llamado. Su propósito para nuestras vidas no se desvanece con las adversidades, al contrario, nos fortalece y nos dirige hacia un futuro lleno de significado. Mientras tanto, Jezabel continuaba gobernando con puño de hierro. Aunque Elías había huido, su odio hacia el profeta no disminuía. Su influencia en el reino era tan poderosa que incluso el rey Acab seguía sus deseos. Sin embargo, el juicio divino estaba por caer sobre ella. Debemos tener cuidado con aquellas personas que, como Jezabel, manipulan y corrompen a quienes están a su alrededor para lograr sus propios fines. Las personas que ejercen su poder de manera corrupta pueden arrastrar a otros hacia caminos de destrucción. Es importante reconocer estas influencias y apartarse de ellas, pues el mal que siembran tarde o temprano recibe su justo juicio. Mantenernos alejados de la manipulación y la corrupción es esencial para preservar nuestra integridad y no ser partícipes de las consecuencias de los actos injustos. Años más tarde, Jehú fue ungido como rey, tal como Dios lo había ordenado a Elías. Jehú tenía una misión clara: erradicar la maldad de la casa de Acab y poner fin a la idolatría en Israel. Esto incluía enfrentarse a Jezabel, la causante de tanta maldad en el reino. Así como Jehú fue llamado a erradicar la maldad de su tiempo, nosotros también debemos enfrentarnos al mal que pueda surgir en nuestras vidas, nuestras familias o nuestra sociedad. No podemos permitir que la injusticia, la idolatría o cualquier forma de corrupción eche raíces. Dios nos llama a ser agentes de cambio, a mantenernos firmes contra lo que es incorrecto y a purificar nuestras vidas de todo aquello que nos aleja de Él. Aunque a veces enfrentarse al mal requiere valentía, Dios siempre nos da la fuerza y la guía necesarias para cumplir con ese propósito. Cuando Jehú llegó a Jezreel, donde Jezabel residía, se preparó para el enfrentamiento final. Jezabel, al enterarse de su llegada, intentó recibirlo con la misma arrogancia que siempre la había caracterizado. Se pintó los ojos y arregló su cabello, asomándose por una ventana, creyendo que con su astucia podría enfrentar al nuevo rey. Desde la ventana, Jezabel le gritó a Jehú, recordándole la historia de Zimri, quien había traicionado a su rey años antes. Pero Jehú no se dejó intimidar por sus palabras. Sabía que el tiempo de Jezabel había llegado. Como hijos de Dios, no debemos temer a las amenazas ni a los insultos que puedan lanzarnos. Jehú no permitió que las palabras de Jezabel lo desviaran de su misión, porque confiaba en el propósito que Dios tenía para él. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a insultos o amenazas, debemos recordar que nuestro valor y fortaleza vienen de Dios. Nada puede detener los planes que Él tiene para nosotros, y ningún ataque verbal o amenaza puede cambiar su voluntad. Confiemos en que, al igual que Jehú, estamos bajo la protección y guía de Dios. Jehú, con determinación, miró hacia la ventana donde estaba Jezabel y gritó: ¿Quién está de mi lado? 2 o 3 eunucos que estaban cerca de Jezabel
respondieron a su llamado. Jehú les ordenó sin titubear: echadla abajo. En el cumplimiento del plan de Dios, siempre habrá personas que estarán dispuestas a apoyarnos, incluso en los momentos más difíciles. Jehú no estaba solo en su misión. Cuando pidió ayuda, los eunucos respondieron y se unieron a él. De la misma manera, en nuestra vida, aunque a veces podamos sentirnos solos, Dios siempre pone a las personas adecuadas a nuestro lado para ayudarnos a cumplir su propósito. Confía en que, si estás siguiendo el plan de Dios, encontrarás aliados que te apoyarán en el momento preciso, sin importar las circunstancias. Los eunucos, que hasta ese momento habían servido a Jezabel, la arrojaron por la ventana. Jezabel cayó al suelo desde las alturas, y su cuerpo fue aplastado por los caballos y el carro de Jehú. La reina, que había sembrado terror y maldad en Israel, encontró su fin de una manera violenta y repentina. Jehú, después de pasar sobre el cuerpo de Jezabel con su carro, entró al palacio. Allí, se tomó un momento para comer y beber, sin mostrar remordimiento alguno por lo que acababa de suceder. Pero luego, recordó que Jezabel era hija de un rey, y por lo tanto debía ser enterrada de manera digna. Jehú ordenó a sus hombres que salieran a buscar el cuerpo de Jezabel para enterrarla. Sin embargo, cuando llegaron al lugar donde había caído, apenas encontraron su cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Los perros habían devorado el cuerpo de la reina, cumpliendo así la profecía que el profeta Elías había pronunciado años antes. Elías había advertido a Acab que su esposa sufriría un final terrible, diciendo: «Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel». Primera de Reyes 21:23. Y así fue. No quedó de ella prácticamente nada. Su cuerpo fue destruido como un símbolo del juicio divino sobre su vida de idolatría, asesinato y rebelión contra Dios. Los profetas de Dios son portavoces de su voluntad, y sus palabras siempre se cumplen, como lo demuestra la historia de Elías y Jezabel. Las profecías que vienen de Dios deben ser recibidas con respeto y seriedad, porque reflejan su justicia y verdad. El cumplimiento de la profecía contra Jezabel nos recuerda que la palabra de Dios no falla y que sus juicios son justos. Debemos prestar atención a las advertencias y enseñanzas de los profetas y reconocer que sus palabras son un reflejo del plan divino. La verdad de Dios siempre prevalece y debemos tener reverencia por las profecías que nos revelan su voluntad y propósito. La muerte de Jezabel marcó el fin de su influencia maligna en Israel. Su poder, que durante tantos años había oprimido al pueblo y había llevado a la nación a la adoración de falsos dioses, fue quebrantado para siempre. Jehú continuó su misión de destruir la casa de Acab y eliminar a los seguidores de Baal. Tarde o temprano, el juicio siempre llega para la maldad. Aunque por un tiempo parezca que el mal prospera y el injusto se sale con la suya, Dios no permite que la maldad perdure indefinidamente. La historia de Jezabel nos enseña que la maldad, por más poderosa que parezca, tiene un fin inevitable. Es un recordatorio de que el juicio de Dios es ineludible y justo. Debemos vivir con integridad, sabiendo que la justicia divina prevalecerá, y que aquellos que obran con maldad enfrentarán las consecuencias de sus actos en el tiempo señalado por Dios. Con la desaparición de Jezabel, también terminó una era de oscuridad en la historia de Israel. Sin embargo, su historia sirvió como advertencia eterna sobre los peligros de la idolatría y la maldad. El juicio de Dios finalmente alcanzó a Jezabel, mostrando que ningún poder terrenal puede escapar de la justicia divina. La historia de Jezabel nos recuerda la necesidad de pedirle a Dios discernimiento para alejarnos de las personas que están siendo manipuladas por el enemigo. Jezabel fue un instrumento del mal, llevando a Israel a la idolatría y a la corrupción. Pero finalmente, el juicio de Dios cayó sobre ella. Es vital que sepamos identificar aquellas influencias que buscan desviarnos del camino de la verdad y la justicia. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para reconocer las trampas del enemigo y fuerza para alejarnos de aquellos que buscan manipularnos y llevarnos lejos de sus planes. La justicia de Dios siempre prevalece, y debemos asegurarnos de estar del lado de la luz. La historia de Jezabel
no solo es un recordatorio del destino de los malvados, sino también una lección para aquellos que, como Elías, enfrentan la persecución y el miedo. Aunque Elías huyó, Dios nunca lo abandonó y le dio fuerzas para cumplir su misión. Así, el reinado de terror de Jezabel llegó a su fin, y el profeta Elías, quien había sido amenazado por ella, vivió para ver el juicio de Dios cumplido. La maldad puede parecer poderosa por un tiempo, pero al final, la justicia prevalece. Te invitamos a compartir esta enseñanza a tus familiares, amigos y hermanos de la iglesia. Y para finalizar, oremos juntos de la siguiente manera. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.